terminal, que lo que vemos está causando por distensión abdominal, tiene ascitis y tiene también circulación colateral, ¿no? Eso es lo que podemos ver en este paciente. Y en nuestro medio, esta imagen esta patología cronológica de cirrosis es muy frecuente. Cirrosis, insuficiencia hepática en etapa terminal. Se requiere más o menos que entre el 80 y el 90% de la función hepática sea perdida. Es decir, que solamente tenemos entre un 10 y 20%. Y comienzan a aparecer los síntomas. Cuando comienzan, ¿no? En este paciente debe tener una función hepática residual del 5 o 10%. ¿Sí? Siguiente. ¿No? Casuística del 2000 dice 25.000 muertes en Estados Unidos. En Colombia, que está más cerca, 2005, 2.000 muertes anuales según la OMS. Se presenta en una población entre 40 y 50 años, población joven, 40 a 50 años, generalmente son personas que han comenzado a beber o han tenido o han estado, digamos, en relación a la causa entre los 21 años, de tal manera que a los 40 50 ya tenemos una etapa de insuficiencia hepática de etapa terminal, ¿no? Fíjense, 2 veces más frecuente en varones que en mujeres, 2 veces más frecuente. Siguiente. La cirrosis, ¿no? Cirrosis, la imagen inferior. Esta es la cirrosis, fíjense, etapa terminal de la enfermedad hepática crónica. Es decir, hay una enfermedad hepática aguda, hay una enfermedad hepática crónica y hay una etapa terminal de la enfermedad hepática crónica. Entonces, el paciente tiene disfunción hepática crónica, pero ya en etapa terminal. Y eso es la cirrosis hepática. ¿Sí? Fíjense, se ha producido la sustitución del tejido funcional hepático por un tejido con características fibrosas, una sustitución del tejido normal. ¿Sí? En esta sustitución hablamos que ha habido necrosis, hay inflamación, hay fibrosis y hay nódulos de regeneración en anatomía patológica. Esos 4 elementos: necrosis, inflamación, ¿qué más? La formación de la fibrosis y nódulos de regeneración. Anatomía patológica se caracteriza por eso, la cirrosis. Siguiente. La cirrosis tiene diferentes causas. La más común, la criptogénica. Se dice criptogénica cuando no se sabe la causa. Cuando se ha procedido ya a realizar gran parte de los estudios, pero no se identifica la causa. Entonces, la más frecuente o de naturaleza desconocida es la criptogénica. Luego tenemos las infecciosas, por ejemplo, las hepatitis B, C, D y también las parasitemias, las esquistosomiasis. Consumo de drogas o sustancias tóxicas. Nuevamente, en la insuficiencia hepática aguda y el alcohol. Metotrexato. Luego perdón, no es el alcohol, sino que el agudo es el paracetamol. El crónico es el alcohol. Luego, el acetaminofeno, la isoniazida y el metotrexato. Entonces, pueden generar disfunción hepática. Nuevamente, rectificamos: paracetamol, insuficiencia hepática aguda, y insuficiencia hepática crónica es el alcohol, más otros medicamentos, isoniazida que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, metotrexato, etc., ¿no? De naturaleza colestásica.
naturaleza metastásica, como por ejemplo aquellas que se asocian a cirrosis biliar. De naturaleza autoinmune, la amiloidosis. De naturaleza metabólica. Por ejemplo, tenemos, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson en la que existe un déficit, una alteración en el metabolismo del cobre y también en la eliminación del cobre. Y ese cobre, como se afecta el metabolismo y la eliminación, el cobre tiene que ir a algún lugar. Va al cerebro, va a la retina, va al corazón, ¿no? Entonces, generando alteraciones a los riñones a esos niveles. También la esclerosis hepática es una causa también metabólica. Luego tenemos las enfermedades infiltrativas, como las hepatitis de naturaleza autoinmune, las congestiones hepáticas, por ejemplo, las que se presentan en la insuficiencia digestiva, la pericarditis, la insuficiencia tricuspídica. Las nutricionales, por ejemplo, cuando realizan procedimientos como el bypass biliar. Fíjense las causas, son innumerables causas, ¿no? Innumerables causas. Pero fíjense que tenemos muy frecuentes el alcohol, el paracetamol, la isoniazida, metotrexate. El metotrexate se utiliza en el manejo de patología inmunológica, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, también se utiliza en la artritis reumatoidea y diferentes causas, ¿no? Siguiente. Aquí viene. Esta es la cirrosis hepática. ¿Se acuerdan en la primera imagen? Donde veíamos un tejido hepático normal y hacia la parte inferior teníamos un tejido hepático cirrótico. Y volvíamos a la primera imagen, que era un abdomen acídico con circulación colateral, ¿no? Entonces, en anatomía patológica, esto es lo que se ve. Entonces tenemos aquí los hepatocitos, que los hepatocitos sufren procesos inflamatorios y procesos necróticos. Inflamatorio y necrótico. La inflamación persistente genera la estimulación de las células estrelladas. Las células estrelladas producen colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3, laminina y fibronectina, que son las que producen estas bandas fibróticas. Es decir, luego de la inflamación tenemos la necrosis, luego tenemos la fibrosis y tenemos los nódulos de regeneración con un mecanismo de compensación frente a la inflamación, la necrosis y la formación de la fibrosis, los nódulos de regeneración. Pero fíjense cómo se encuentran las bandas fibróticas alrededor de un cúmulo de hepatocitos. Y estos se llaman los nódulos de regeneración. ¿Cómo creen que están las funciones de estos hepatocitos? ¿Cómo creen que están las funciones de cada uno de los hepatocitos? Deficientes, ¿no? Porque fíjense, las bandas fibróticas no es normal, no debería estar así. Si volvemos a la imagen donde la segunda diapositiva creo que es, fíjense, la imagen anatomopatológica es de inflamación, necrosis, la formación de áreas fibróticas y tenemos también los nódulos de regeneración. ¿Sí? Volvemos, por favor. Entonces, eso es lo que pasa. El hígado, ¿qué estructuras contiene el hígado? Aparte de los hepatocitos. ¿Qué más hay del hígado? ¿Qué más hay del hígado? Los canales biliares.
Entonces, la afectación de los canalitos biliares y de las vías biliares, ¿qué va a generar? También afectación de esta función exócrina. Entonces no se logra eliminar el contenido biliar. Y ese contenido biliar a nivel hepático sobre estos hepatocitos va a generar mayor lesión. Y eso va a generar y va a favorecer la disfunción hepática. Entonces no se olviden de esta imagen cuando vean un paciente con ascitis, circulación colateral. Siguiente. Entonces, cuando yo veo un paciente con esas características, más tiene el antecedente de consumo de bebidas alcohólicas o consumo de medicamentos de manera muy frecuente, entonces debo tener esta imagen. Es decir, esto está aconteciendo en su sistema, el cuerpo concebido como un sistema. Esto es lo que está pasando, ¿no? En el paciente cirrótico. Entonces, identificamos diferentes causas, ¿no? Alcohol, virus, drogas, cardiopatías, etc. Y decimos, estas son las causas más comunes en las cuales existe una característica que es el reemplazo del tejido funcional por un tejido fibroso. Tejido funcional reemplazo. Tejido funcional normal por tejido fibroso. ¿Ya? Y ese reemplazo se caracteriza por los nódulos anormales, nódulos de regeneración anormales, más bandas fibróticas secundarias a procesos inflamatorios y necróticos. ¿Sí? Donde los nódulos anormales con bandas constrictoras, fíjense, esas bandas constrictoras que generan una interrupción del flujo cuando hablamos de las vías biliares hepáticas. El hígado tiene vías biliares hepáticas. Entonces, las bandas constrictoras producen interrupción de ese flujo, por lo tanto, obstrucción de los canales biliares. Y esto va a generar efectos destructivos por éstasis biliar. Y estos efectos destructivos van a producir pérdida de los hepatocitos. Y la pérdida de los hepatocitos genera insuficiencia hepática. La disfunción hepática va a presentar, va a hacer que en el paciente se alteren todas las funciones hepáticas que hemos hablado en la última clase, ¿no? Todas las funciones hepáticas, y ese paciente va a tener trastornos en la coagulación y hemorragias, va a tener alteración en la excreción de la bilis y de la bilirrubina, genera ictericia, va a tener una afectación del metabolismo proteico, pérdida de peso, va a tener también una afectación en el metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos hablado de la glucogenólisis, gluconeogénesis y de la glucólisis. Entonces hay una tendencia a la hipoglicemia. Y eso, magnetoglicemia, va a ser un factor que va a favorecer el establecimiento de la encefalopatía hepática. Entonces, esto viene por acá. Pero también se produce, fíjense, esta alteración, este reemplazo del tejido funcional por fibrótico, una interrupción del flujo a nivel de los vasos sanguíneos, de los canales vasculares, y eso va a producir incremento de la resistencia. Y ese incremento de la resistencia a nivel de la circulación portal va a generar la hipertensión portal. Y esa hipertensión portal quiere decir cuando la presión portal, la presión venosa portal, se ha elevado a más de 10 y 12 milímetros de mercurio. En las revisiones de hipertensión portal, más de 10, más de 12 milímetros de mercurio. Eso es hipertensión portal, porque el valor normal de la presión de la porta es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, esta interrupción al flujo por esta alteración a nivel del hígado genera justamente una interrupción del flujo a nivel de los canales vasculares y va a generar incremento de la resistencia con hipertensión, generando
La hipertensión portal va a generar, por ejemplo, las derivaciones portosistémicas. Entonces recuerde que cuando hablamos de hígado hay anastomosis entre las colaterales de la hepática y de la porta, ¿no? Entonces cuando se incrementa la presión, se incrementa la presión en el sistema portal, ¿no? Estas anastomosis las anastomosis tienen un poco de flujo y son entidades muy delgadas y que tienen flujo sanguíneo pero muy poco. Entonces se produce la hipertensión, se produce una vasodilatación y se incrementa el flujo. Es por eso que aparecen todas esas colaterales que ustedes habían visto en la primera imagen. Ahora recuerden que en la anterior clase, previo a que salieran de vacaciones, dijimos, en el paciente patópata existe la liberación de sustancias vasodilatadoras. Y ahí mencionábamos el óxido nítrico. Pero también otras sustancias vasodilatadoras que no están en las diapositivas. Por ejemplo, los factores de crecimiento vascular endotelial. Factor de crecimiento vascular endotelial, que producen vasodilatación de las anastomosis entre la porta y la hepática. Y también esos factores de crecimiento generan angiogénesis, esos cambios a nivel de sus vasos sanguíneos. Y por lo tanto, se hacen evidentes, justamente, se permeabilizan estas anastomosis entre la porta y la hepática y vamos a tener, por ejemplo, las varices a nivel del esófago. Vamos a tener la circulación colateral, las venas en cabeza de medusa. Vamos a tener también a nivel de gástrico dilataciones maricosas a nivel de fondo gástrico. Vamos a tener a nivel de los vasos abdominales también dilataciones que pueden también sangrar. ¿Ya? Entonces, fíjense, la hipertensión portal va a generar secundaria de hipertensión, estas derivaciones portosistémicas, una derivación portosistémica, óxido nítrico, factor de crecimiento derivado del endotelio que genera vasodilatación y angiogénesis, ¿no? Luego, fíjense, tenemos hipertensión portal, genera también esplenomegalia y también genera ascitas, ¿no? No se olviden. Entonces, yo cuando veo ese paciente, si volvemos a la primera imagen, por favor, en la anterior, ahí. Cuando yo veo este paciente, ahora sí entiendo por qué tiene esa circulación colateral. Entonces, la circulación colateral, por esa afectación, por ese cambio en las características normales de ese tejido hepático, que ha producido que se produzca una interrupción en el flujo, en las vías biliares y también a nivel vascular. ¿Sí? Entonces veo esto y me voy al esquema. Esto. Veo ese paciente y ahora entiendo todo este esquema. En ese paciente está aconteciendo toda esta situación. Y fíjense, acá tenemos la hipertensión portal, las derivaciones portosistémicas favorecen la encefalopatía, porque justamente el hígado tiene una función, que es el metabolismo del amoníaco a través del ciclo de la urea. Pero como existe como la circulación, las anastomosis portohepáticas se están permeabilizando, es justamente para que evitar sobrecargar aún más el hígado. Entonces, lo que pasa con mayor facilidad, la sangre pasa directamente hacia el cerebro y no ha habido la detoxificación
circunstancias. Por lo tanto, el paciente fácilmente va a entrar en una encefalopatía hepática. ¿Sí? Sí. La enfermedad hepática crónica tiene su ciclo vital, o sea, la secuencia normal. La enfermedad hepática crónica, ¿no?, va a llevar a una cirrosis compensada, es decir, el paciente está en cirrosis pero está compensado. Va a haber situaciones en que esa cirrosis compensada se descompensa. Fíjense, mayor ingestión de alcohol, reactivación de una hepatitis crónica, procesos infecciosos, hemorragia digestiva, al consumo de fármacos, cirugía anestesia. Ese paciente tenía cirrosis pero estaba compensado. Se enferma, tiene un proceso infeccioso y la cirrosis compensada se descompensa. O el paciente consume fármacos, por ejemplo, paracetamol, metotrexate, isoniazida, y de lo que se encontraba compensado ahora descompensa. O ese paciente cirrótico tiene una hemorragia, entonces se descompensa. Y eso nos puede llevar hacia la muerte. No se olviden, estas son las causas de descompensación. Entonces viene el paciente con la ascitis, la circulación colateral, ictérico, con petequias, con hematomas, equimosis, etc., ¿no? Y por alguna causa, ¿no? Entonces le prescribieron algún fármaco. Les decía, ¿no es cierto? En el paciente con insuficiencia hepática son pacientes que se altera el ritmo, el ciclo, vigilia-sueño. Entonces, una etapa inicial de la encefalopatía hepática es el paciente que se altera este ciclo. Y en la noche es el paciente que no duerme, ¿no? Paciente que se levanta, paciente que se echa, paciente que va al baño, otra vez que no duerme. Y eso es un dato de encefalopatía inicial. ¿Y qué pasa? Los familiares lo llevan a y le dice el médico, le prescribe para que duerma. Mal lo ha hecho, porque esas benzodiazepinas de su cirrosis que ya se encontraba en vías de descompensación se va a descompensar. O sea, en el paciente patópata deben tener cuidado con eso, ¿no? Una alteración del ciclo, vigilia, sueño. Entonces, el paciente con encefalopatía hepática es ese paciente que no puede dormir. Y la familia dice, no puede dormir. Se para, se levanta, abre el baño, mira tele, sigue. Entonces, eso ya es un dato de encefalopatía. Entonces, fíjense esta secuencia. Pues un paciente cirrótico, no se olviden, en la cirrosis, que se les queda en la mente esa imagen de ese esquema. En el paciente cirrótico se ha producido ese cambio de ese tejido funcional por un tejido que tiene fibrosis, que presenta fibrosis y que presenta trombos de regeneración, ¿no? Entonces, ese paciente cirrótico está en curso, tiene todo eso. Y es en cualquier momento puede descompensa. Entonces, el cirrótico va a la guardia con hemorragia digestiva. Ustedes van a verlo con el abdomen distendido, circulación colateral, preguntan un poco los familiares, no es el vómito crónico. Y está vomitando sangre, ¿no? El vómito con sangre rojo rutilante, no, son varices esofágicas. Si volvemos, ahí nos quedamos, si no, no vamos a avanzar. Entonces, se han establecido, se han permeabilizado las anastomosis ortosistémicas, ¿no? Y esa hemorragia es porque se ha producido la ruptura. La hipertensión portal se ha elevado tanto que el vaso
qué paso ha sufrido y ha habido la pared se ha perdido, ha habido solución de continuidad en el vaso. Entonces, por eso es que el paciente está vomitando rojo rutilante. Cuando el paciente vomita rojo rutilante, quiere decir varices esofágicas. Y las varices esofágicas son de terror. Entonces, no hay que poner sonda nasogástrica en ese paciente porque es vómito abundante rojo rutilante. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Hay que estabilizarlo hemodinámicamente. La presión está por los suelos. Entonces, hay que hacerle las transfusiones y tiene que entrar a procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? En hacer endoligadura de los vasos que están sangrando. Entonces, eso es inmediato. Inmediato. Paciente hepatópata. Llega a la guardia vomitando sangre. Entonces, la hemorragia digestiva está en curso y ustedes tienen que pedir una endoscopía inmediata. El paciente entra en endoscopía porque es lo definitorio. Pueden ponerle un balón de compresión o le pueden hacer una endoligadura. Entonces el paciente, esa es la única manera en que se puede estabilizar al paciente. Porque le pueden poner soluciones, sangre, pero si no hacen la endoligadura, uno no hace un balón de compresión, el paciente va a seguir. Y las varices esofágicas, dentro de las causas de hemorragias digestivas, son las que realmente hay que tener. Porque ese paciente se nos muere más rápido que veloz. ¿No? Entonces, ojo, y fíjense de que era un cirrótico compensado a un cirrótico descompensado y la muerte. ¿Sí? Siguiente. Esta es la imagen del cirrótico. Es así que viene. Recuerden, la hipotonía o la atonía, la hipotrofia más bien, la hipotrofia muscular se debe porque se está produciendo una alteración en la síntesis y metabolismo de proteínas. Porque es una función de la síntesis y el metabolismo proteico que se produce a nivel hepático. Entonces, obviamente, el paciente va a tener una atrofia muscular. ¿No? Sin embargo, fíjense, tiene también ginecomastia. Se ve una alteración en el metabolismo de las hormonas. Y eso va a generar la ginecomastia. Fíjense acá. Luego, fíjense la distensión abdominal por ascitis, ¿no? Fíjense qué más. La ictericia. La inversión del ombligo, ¿no? Porque se incrementa tanto la presión por el líquido acítico, entonces se invierte el ombligo, ¿no? Aquí también tenemos los dedos en campanilla de ¿no? Esto es bien importante. Estos sí, los signos físicos que puede presentar el paciente, pero el paciente de qué se queja. Pérdida ponderal. El paciente enflaquecido. No era así. El paciente ha perdido peso. Y ha perdido peso, no se olvide. Metabolismo, síntesis proteica y metabolismo proteico. ¿No? También una afectación en el metabolismo de los hidratos de carbono. Bien. Una afectación también en la síntesis y metabolismo de proteínas, de vitaminas. Entonces el paciente tiene debilidad y tiene anorexia. ¿Debilidad por qué tendrá? Porque se encuentra débil. No lo conocemos. Se afecta todo el metabolismo de los hidratos de carbono. Se afecta. Entonces hay una tendencia a la debilidad. Anorexia.
tiene que ver con el hígado. Entonces, si el hígado está en disfunción, a ver, ¿para qué sirve el líquido biliar? La bilis, ¿para qué sirve? Para degradar las grasas y hacer más fácil los procesos digestivos. Pero si no se tiene, los procesos digestivos son difíciles. Entonces el paciente consume un alimento con contenido lipídico, entonces no lo puede asimilar. No, ese déficit de bilis hace que no pueda metabolizar el alimento. Por eso el paciente no tiene hambre, no quiere. Y el paciente patópata solamente quiere dulce, por esa tendencia a la hipoglucemia. Además, los carbohidratos son más fáciles de metabolizar, ¿no? El paciente quiere toda su carne, ¿no? Le genera energía y una sensación de bienestar, porque los otros alimentos no puede metabolizarlos, ¿no? Entonces le dan, imagínense, está en disfunción hepática, se ve afectado la síntesis de proteínas y el metabolismo proteico, y le dan, digamos, carne. ¿Cómo creen que va? ¿Será que va a poder metabolizar la carne? No. Y le va a generar distensión abdominal, falta de eliminación de gases, dolores abdominales de tipo retortijón. Entonces, no, el paciente patópata no quiere comer algunos tipos de alimentos justamente porque no los puede digerir, algunas sustancias no pueden detoxificarse, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Justo esta mañana veía un paciente, debe tener unos 45 años. No es un joven, bueno, entre paréntesis, no tan joven, 45 años, pero se nota que es bebedor, ¿no? Y yo lo veo por casa, yo hoy día lo vi, está un desastre, todo canoso, el cuerpo así, con atrofia muscular, no está cítico, pero está atrófico, totalmente atrófico, está un poco histérico, ¿no? Y estaba caminando en la calle, una botellita de cerrar. Qué pena, ¿no? Pero ese mismo joven, fíjense lo noble que es el hígado, si deja de tomar, va a haber una reparación. Pero si no llega a la insuficiencia hepática terminal, en insuficiencia hepática terminal, la cirrosis estamos hablando, se produce este cambio del tejido funcional por un tejido fibroso. Entonces, inflamación, necrosis. Inflamación, apoptosis, necrosis. Pero en esa etapa, y es progresivo. Sigue. Fíjense las manifestaciones, ¿no? La circulación colateral. Cuando ven este paciente, como mi anterior auxiliar me dice, me dice, acabo de ver al paciente con cirrosis, justo como la clase. Me manda un videito chiquitito, que es su amiga de alma. Circulación colateral, fíjense, la circulación colateral, el eritema, ¿no? Esta alteración a nivel de las uñas, ¿por qué se estará produciendo? Por una afectación en la síntesis de proteínas. Aquí también tenemos los nervios en araña de la angiectasis. Siguiente. La famosa hipertensión portal.
Ahora entendemos por qué se produce la hipertensión. Tiene que producirse. ¿No? Se encuentra la circulación portal, se encuentra la vía biliar. Se encuentra alrededor de estas bandas constrictoras. Pues tiene que incrementarse la resistencia a nivel de la porta. Esa presión tiene que ser más de 10. Entonces está en hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a generar el esplenomegalia, la ascitis, las derivaciones portosistémicas, y estas derivaciones van a generar las varices esofágicas, las hemorroides, las lesiones vasculares en el abdomen invisible, cabezas de medusa que se llama, y estas derivaciones portosistémicas van a favorecer la encefalopatía hepática, ¿no? La hipertensión portal, la hipertensión genera insuficiencia hepática. Eso lo hemos visto, ¿verdad? En esa diapositiva del esquema hemos puesto ese cambio genera ese cambio de tejido funcional por tejido patológico hepático, genera una afectación de procesos obstructivos a nivel de vías biliares y de vías vasculares, ¿no? Por eso tenemos que va a generar insuficiencia hepática y todas estas alteraciones que se producen por disfunción hepática, hemorragias, hipogonadismo, feminización, alteraciones dermatológicas, pérdida ponderal, debilidad, ictericia e hiperammonemia. Sí, hipertensión. La hipertensión portal se caracteriza por un aumento de la resistencia al flujo en el sistema venoso portal y una presión venosa portal sostenida por encima, en esta revisión y en su libro dice por encima de 12 aquí milímetros de mercurio. Lo normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Es lo que les explicaba. Existe la presencia de anastomosis. Anastomosis entre la circulación de la porta y la circulación venosa sistémica. Hay anastomosis. No se olviden eso. Hay anastomosis entre la circulación venosa porta y la circulación venosa sistémica. Existe, pero son de bajo flujo. Y si se produce la cirrosis, aumenta el flujo, se permeabiliza y aumenta el flujo y se producen las famosas colaterales. Y esas imágenes a nivel de esos vasos. Y eso agregado nuevamente esa vasodilatación favorecida por esas sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico y factores de crecimiento vascular endotelial que genera vasodilatación y angiogénesis. Qué interesante, ¿verdad? Por eso les decía en la anterior clase, en el paciente hepatopata, la presión no espera en 120 o 80. Si la enfermera mide al hepatópata 120-80, ustedes tienen que decir, no sabes medir la presión. Porque el hepatópata tiene presión baja. El hepatópata tiene presión baja por estas sustancias vasodilatadoras que se producen en el paciente hepatópata. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, se produce, se permeabiliza, incrementa el flujo, se produce vasodilatación de las anastomosis entre la porta y las venas y el sistema venoso sistémico. ¿Sí? Y al permeabilizarse van a originar las varices esofágicas, las varices a nivel de fondo gástrico, la circulación colateral en el abdomen, la cabeza de medusa, van a producir también alteraciones a nivel pulmonar incluso y a nivel
La hipertensión portal puede ser intrahepática, puede ser poshepática o puede ser prehepática. Esta es una clasificación de la hipertensión portal. Fíjense, aquí tenemos prehepática, cuando se produce por alguna causa antes de la entrada al hígado. Antes de la entrada al hígado, ¿no? La intrahepática, cuando la causa está en el hígado. Ya no se olvide, intrahepática en el hígado, ¿no? Y la poshepática es cuando la causa de la hipertensión portal se encuentra pasado el hígado. ¿Ya? Sí. Hipertensión portal, se ha producido un incremento de la resistencia venosa, ¿no? Fíjense, a nivel prehepático, a nivel intrahepático y a nivel poshepático. ¿Bien? Entonces, fíjense, a nivel prehepático, ¿qué puede generar hipertensión portal prehepático? Antes de trombosis de la vena porta, trombosis del esplenio, trombosis de la porta, trombosis del esplenio. Procesos neoplásicos, justamente a este nivel, compresión por ganglios, o también parasitemias, por ejemplo, la esquistosomiasis a este nivel. Eso puede generar una hipertensión portal prehepática. La intrahepática. Y dentro de la, fíjense, cirrosis, y volvemos a esa imagen, que era como abanico, ¿no es cierto? Todas las causas de cirrosis, que hablamos de hepatitis, hablábamos de cirrosis biliar primaria, hablábamos de drogas, sustancias tóxicas, INH, metotrexate, paracetamol, ¿no? También hablamos de alcohol, y hacia arriba estaba la criptogénica, que cuando no se sabe la causa, o sea, realizó ya muchos estudios y no hay causa, es criptogénica, ¿no? Luego bajamos y las causas inmunológicas, las causas metabólicas, y luego también hemos hablado de otras causas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, que puede generar también cuadros de cirrosis, ¿sí? Luego tenemos la obstrucción poshepática. Y en la obstrucción poshepática, por ejemplo, las trombosis de las venas hepáticas y la enfermedad veno-oclusiva y la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Siguiente. Fíjense, aquí tenemos un síndrome, que es el síndrome de Buchiari. Dice, es una enfermedad hepática, fíjense, congestiva, donde se produce la trombosis de las venas hepáticas y porción hepática de la cava inferior. Se asocia, por ejemplo, a la policitemia vera y a estados de hipercoagulabilidad. ¿Qué tipo de hipertensión? Prehepática, intrahepática o poshepática. Prehepática, intrahepática o poshepática. Esa es una tarea. Siguiente, vamos. Esa es una tarea. Tienen que revisar. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos incremento de la presión portal, dilatación de canales venosos, apertura de canales colaterales, y se producen las complicaciones de la hipertensión portal. Ascitis, esplenomegalia, encefalopatía hepática, obviamente las derivaciones portosistémicas que van a originar, un ejemplo, las varices esofágicas. Eso ya lo habíamos dicho. Sí. Ascitis. Entonces, ascitis es una complicación
Entonces, ¿por qué se estará produciendo esa sífilis? A ver, fisiopatología. Estamos diciendo sí, es una complicación de hipertensión portal, está perfecto. ¿Qué otros factores pueden favorecer? Sí, la insuficiencia hepática asociada con afectaciones en equipo de proteínas que generan disminución de la presión coloidoscópica, ¿no? Por el déficit albúmico. ¿Qué más? Hemos dicho que el paciente tiene predominancia de sustancias vasodilatadoras, ¿no? O sea, hay una tendencia a hipotensión. Incluso presenta hipotensión con estado hiperdinámico, ¿no? Entonces, frente a la hipotensión, ¿qué genera? ¿Qué mecanismos de compensación? Porque esta hipotencia no se está produciendo sustancias vasodilatadoras y nuestro cuerpo, para tratar de mantener la homeostasis, pues es decir, activa mecanismos de compensación. ¿Y qué se activa? Para subir la presión. Vasoconstricción. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno, de esa vasodilatación, la angiotensina para producir vasoconstricción. Luego, ¿qué más? La aldosterona. Y la aldosterona para mejorar la reabsorción de sodio y que se aumente con el sodio el agua y suba la presión. ¿Qué más? Que evite la pérdida de líquido, como la antidiurética. ¿Bien? Entonces, cuando en este paciente se está produciendo unos. Entonces, tenemos ese incremento, la sífilis es el incremento de la cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, secundario a cirrosis e hipertensión en etapa tardía. Pero fíjense, nosotros hemos desglosado más. Y lo interesante es que han podido hacer. Siguiente. El líquido peritoneal, fíjense, el líquido peritoneal es un líquido seroso, es así, ese líquido peritoneal. Ese paciente con asitis viene a la consulta con dificultad para respirar, porque el diafragma se encuentra suspendido hacia la parte superior y esos pulmones no pueden expandirse. Entonces, ese líquido peritoneal hay que drenar. Y se drena a través de un procedimiento que se llama paracentesis diagnóstica y terapéutica. Entonces, eso es bien importante. Lo que les decía, cuando hablamos de pulmones de pleural, les decía, son 4 frasquitos que cuando se hace la toracocentesis, entonces se saca muestra 1. ¿Para qué? Para el citoquímico, otro para el cultivo, otro citoquímico, luego ¿qué más? Cultivo, luego citoquímico, cultivo, PAP, ¿y qué más? Citoquímico, el pulmón era A, ¿se acuerdan? Muy bien, que era tuberculosis, para el desgaste de tuberculosis. En el líquido peritoneal igual, la presencia de ese líquido peritoneal puede ser tumores, ¿no? Entonces hay que pedir un trabajo en búsqueda de células plásticas. Hay que hacer un cultivo. Hay que hacer un cultivo porque ese paciente va a ser fácilmente una complicación, que es la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea, ¿por qué se podría producir la peritonitis bacteriana espontánea? Recuerden, funciones hepáticas. Porque es el paciente con asitis
presenta fácilmente peritonitis bacteriana espontánea. Funciones hepáticas eventualmente, recuerden. Funciones hepáticas. Las inmunoglobulinas. Las proteínas son inmunoglobulinas y existe una afectación de la inmunoglobulina. Luego, ¿qué más? Otro también es que la hipertensión portal puede generar esplenomegalia. Y la esplenomegalia puede generar pancitopenias. Y las pancitopenias es disminución de trombocitos, de ¿qué más? Glóbulos rojos y de leucocitos. ¿Qué más? ¿Por qué más puede producirse una peritonitis bacteriana espontánea? Fíjense, dos causas. ¿Qué más? ¿Cuáles son a nivel del hepático? ¿Cuáles son el grupo celular que tiene capacidad fagocítica y por lo tanto de protección inmunitaria? Las células de Kupffer. Existen las células de Kupffer. ¿Qué más? Fíjense, por eso es que el paciente hepatópata, y también, bueno, no se olvide, el sistema de complemento también tiene naturaleza proteica y por lo tanto también se afecta. Entonces, fíjense, ese paciente hepatópata viene a la consulta de distensión abdominal, tocamos el abdomen, datos de irritación peritoneal. Entonces, ha hecho una complicación que es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo creen que es ese paciente con peritonitis bacteriana espontánea y es un paciente cirrótico, que es una disfunción hepática terminal? ¿Cómo creen? Está grave, ¿no? Está muy grave. ¿Por qué? Para la peritonitis espontánea bacteriana hay que ponerle antibióticos, ¿cierto? Y la capacidad de detoxificación ya se encuentra afectada. Entonces, de seguro se va a descompensar aún más. Qué grave, ¿no? Entonces, realmente el paciente hepatópata es un paciente al que hay que tener mucho cuidado. Y entonces el líquido peritoneal es un líquido seroso con una cantidad de proteína menor a 3 gramos y en los que hay que hacer el análisis de la concentración de sodio, glucosa, sodio y potasio, que en el líquido peritoneal normal es similar al C. En el líquido peritoneal se sale así, yo descanso, porque no es peritonitis bacteriana espontánea. Si saldría pus, esto también es lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos pérdida de líquido, entonces existe una pérdida de líquido en la cavidad peritoneal, hay procesos de vasodilatación, ¿no? Se limita la reabsorción de líquidos en la cavidad peritoneal, imposibilidad del metabolismo hepático de la aldosterona. Aumenta la retención de sodio y agua, disminución de la presión coloidosmótica, obstrucción flujo venoso hepático. Sí, eso lo vemos. Otra tarea, teoría del anterior. Teoría del underfile y del overflow. Eso es. Ya está. Dos tareas. ¿Cuál es la primera? Síndrome de Bucari y aquí la teoría del underfile y del overflow.
Muy bien, siguiente. Aquí ya les he dicho tres preguntas. Sustancias básicas. Aquí está la peritonitis bacteriana espontánea. Hay una situación cuando hacemos el procedimiento, porque ese paciente está con distensión abdominal, está con insuficiencia respiratoria, tiene 5 litros, o a veces tiene hasta más, 10 litros. Entonces el diafragma se encuentra suspendido y los pulmones se encuentran suspendidos y no pueden expandirse. Entonces sí o sí tenemos que hacer una paracentesis. Ahora, si la paracentesis no hacemos de la manera adecuada, vamos a generar una siembra bacteriana. Hay que utilizar la técnica correcta para hacer la paracentesis, ¿no? Y si se produce la siembra bacteriana, va a ser letal. Yo no he visto pacientes que hayan salido con peritonitis bacteriana. No he visto, porque es demasiado grande. Fíjense el líquido. Se profundiza la encefalopatía hepática, puede tener cuadros diarreicos, hipotermia y shock. ¿No? Esa es la secuencia de la peritonitis bacteriana. ¿No? Y ese líquido tiene neutrófilos mayores o iguales a 250 células por milímetro cúbico y una concentración de proteínas menor o igual a 1 gramo de Siguiente. La esplenomegalia, la hipertensión portal, genera esplenomegalia y la esplenomegalia genera un síndrome que es el hiperesplenismo. El hiperesplenismo, fíjense lo que dice, disminuye la vida media y el número de elementos hemáticos. 3 grupos celulares: plaquetas o trombocitos, leucocitos y eritrocitos. Entonces el paciente entra en una pancidopenia. Ya no se va a olvidar: anemia, trombocitopenia y leucopenia. El paciente está anémico. Sus plaquetas están, para hacer trombocitopenia, ¿cuánto tuvieran que estar? Menor a 150.000 por milímetro cúbico. Anemia, menor a ver, ¿cuántos han hecho? Menor a, en la mujer, 11. ¿Y en el varón? Hemoglobina, 11. ¿Y en el varón? A ver, Mar, busquen anemia si tienen celular. Anemia en la mujer y en el varón. Y leucopenia. A ver, leucopenia, ¿qué es leucopenia? ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor normal de leucocitos? Leucocitos 150.000 a 400.000. Me va a dar un ataque. Leucocitos, ¿cuánto? 0. Ahí, esa va a ser otra pregunta. Valores les voy a pedir. Y les voy a pedir serología. Ojo, el caso clínico de esta semana. Ya. Leucocitos, 6.000 a 10.000. Entonces, menos de esos 6.000 de leucopenia.
trombocitopenia menos de 150.000, porque lo normal es 150.000 a 300.000, 350.000. Y la anemia, eritrocitos. En varones 13, doctora. ¿Ya? 13 y en mujeres menos de 12 en mujeres y menos de 13 en varones. 12 y 13. Listo. Siguiente. Las derivaciones portosistémicas, lo que hemos dicho, ¿no? Desarrollo de colaterales. Fíjense, el incremento de la presión venosa portal hace que se desarrollen colaterales, eso lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, portoilíaca. Esas colaterales portoilíacas generan hemorroides. El desarrollo de colaterales portoumbilicales genera las venas cutáneas en cabeza de medusa. Las portogástricas, las varices esofágicas. Y también portocircuitos a nivel portopulmonar. ¿No es cierto? Si ese paciente tenía los dedos en palillo de tambor, que se encontraba cianótico, los cortocircuitos portopulmonares. Siguiente. Ahí está. El anterior, puedes volver, por favor. Aquí está. Porto, desarrollo de colateral portoumbilical. Venas cutáneas en cabeza de medusa. Portoumbilical, aquí está. Veo esto y tengo que pensar que a nivel hepático se produce esa compresión vía vía y también de vías vasculares. Siguiente. Varices esofágicas. 65% de los pacientes con cirrosis avanzada desarrollan varices esofágicas, generando 50% de hemorragias masivas y muerte. Es esta imagen. Había un video, ¿se puede? No. Bueno, esta es la imagen, es así, rojo rutilante. Aquí ustedes ven el vaso. Ha habido una solución de continuidad, quiere decir una ruptura del vaso. Y fíjense, puede generar estas hemorragias masivas sobre la tendencia a un estado de vasodilatación que tiene el nefrópata. Entonces, lo que hay que hacer es estabilizar al paciente. Hay que ingresar, hacer la endoscopia violenta, porque es terapéutica, diagnóstica y terapéutica. Ingresar y hacer la endoligadura, o se coloca también un balón dentro de la luz, un balón gástrico o esofágico para que comprima el vaso que está sangrando. O si el vaso es visible, se puede hacer la endoligadura. Siguiente. Luego viene otra complicación. No se olviden nunca que los procesos inflamatorios persistentes llevan alteraciones en el desarrollo de los grupos celulares y pueden generar carcinomas hepatocelulares. Fíjense, inflamación, paciente con insuficiencia hepática presenta inflamación de los hepatocitos. Este proceso inflamatorio provoca la liberación de radicales libres. La liberación de radicales libres produce apoptosis. La apoptosis produce nucleosis. Entonces, fíjense, aquí hay una alteración en las características de los grupos celulares que se encuentran a nivel del hígado, los hepatocitos, ¿no? Entonces pueden generar estos cambios y se puede producir los carcinomas hepatocelulares. Siguiente. ¿Qué les pareció?
Muy interesante. Pero fíjense, hemos hablado de la cirrosis hipertensión portal como estados terminales. Uno diría, es un estado terminal, ¿qué puedo hacer? Si el desenlace, ustedes han visto que la historia natural es grave. Cirrosis, no, enfermedad hepática crónica, cirrosis compensada, factores que lo pueden descompensar y muerte. Esa es la historia natural de la enfermedad hepática crónica. Pero ¿qué podemos hacer como médicos? Y podemos hacer incluso desde el desastre, se puede hacer cosas. ¿No? ¿Qué podríamos hacer? Trasplante. No hay trasplante. Esa posibilidad, aquí en Bolivia no existe, ni siquiera en Brasil, ni siquiera en Argentina. No hay posibilidad. No hay posibilidad. O sea, sé de un trasplante que han hecho en Santa Cruz, pero no sé si fue bien. No creo que haya ido. ¿No? Pero, digamos, sería el tratamiento óptimo. ¿No? Pero no hay una posibilidad de realizar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo trato la hipertensión portal? La hipertensión portal hemos dicho que es cuando la presión a nivel de la porta está por más de 10 o 12 milímetros de mercurio. Y eso genera un incremento de la resistencia. Y esa resistencia va a generar, ese incremento va a generar las derivaciones portosistémicas, va a generar la esplenomegalia. ¿Qué podemos hacer? Tratar la hipertensión portal, igual que tratamos la hipertensión arterial. ¿Ustedes sabían eso? Hay que tratar, hay que bajar esos 12 milímetros de mercurio, hay que bajarlo. Tenemos que bajar y utilizamos como el propanolol, el nandrolol. Entonces ese paciente, hepatópata, al hepatópata terminal, hay que iniciarle medicamentos para disminuir la presión en la porta. Fíjense que se puede hacer. Si ese paciente tiene, se le puede suplementar con proteínas, pero de manera muy cuidadosa, ¿no? Porque no puede detoxificar. Entonces, se puede suplementar algún mineral. Si ese paciente está asítico y está con edemas, se puede bajar esos edemas, ojo, con diuréticos, la dosis pequeña, y también dándole albúmina. Se puede tratar la encefalopatía hepática. La encefalopatía, el amonio de donde proviene, de las bacterias que se encuentran en el tubo digestivo. Entonces se puede hacer el manejo de esas bacterias con antibióticos. ¿Ya? Entonces, la encefalopatía hepática se puede revertir. ¿No? Se puede hacer manejo también de todos los factores que generan o predisponen a la encefalopatía hepática. Se puede hacer control de la función renal, porque existen, hemos dicho, procesos también de vasodilatación, pero los procesos de compensación generan vasoconstricción y la vasoconstricción permanente genera disfunción renal, ¿se acuerdan? Y hay un síndrome que es el síndrome hepato-renal, que es insuficiencia renal funcional asociada a una insuficiencia hepática.
qué mala suerte sería la insuficiencia hepática más insuficiencia renal. Pero pese a eso, se puede seguir haciendo las cosas, ¿no? Controlar la función renal, tratando de manera exógena, favoreciendo al hígado con sustancias exógenas para que se pueda sobrellevar esas funciones que hacen. Porque no se puede no hacer nada con el paciente. Si está sangrando, prohibimos el sangrado, ¿no? Si tiene hipertensión portal, tratamos hipertensión portal. Si tiene encefalopatía hepática, tratamos encefalopatía hepática. Entonces, se puede hacer. Si tiene de mala suerte peritonitis bacteriana espontánea, igual tenemos que hacer tratamiento. Y si le va bien, y si le va mal, no podemos hacer más. Pero siempre se puede hacer. Y eso es lo que hacen los internistas, que hacen los terapeutas. Y eso también hacen los gastroenterólogos. No, los gastroenterólogos, cuando ya se encuentran muy mal, se lavan las manos. Pasa a medicina interna. ¿Sabes? ¿No? Ustedes han visto eso, ¿no? Entonces, igual, todo se complica, transferencia de medicina interna, ¿no? Y nosotros ¿no? Pero fíjense qué interesante la medicina interna para motivar a ustedes, ¿no? Y cuando el médico internista dice, pues ella no puede, pasa a terapia. Hasta luego, doctora. Pasa a terapia. Y el internista pone una nota.